Las estrellas sobre la Tierra siempre habían sido una vista pacífica. Para la mayoría de la gente, ellos eran solo puntos de luz distantes, un recordatorio de lo pequeña que es realmente la humanidad, en la inmensidad del espacio. Sin embargo, para el Dr. Elina Corre, astrofísica que trabaja en el Observatorio Espacial de la Tierra, las estrellas siempre habían significado algo más. Eran un mapa, una guía para los misterios de el universo. Pero ella nunca lo imaginó, que una de esas estrellas distantes traer algo tan aterrador. Todo comenzó cuando Alina detectó algo extraño. Señal del espacio profundo proveniente de los confines exteriores del sistema solar. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Antes no era un fenómeno natural. Y no procedía de ninguna nave espacial tripulada. Fue una transmisión alienígena. Belinda no podía creerlo. Ella pensaba que era. Al principio se equivocó, pero después de horas el análisis reveló que el origen de la señal se había convertido en, claro, una flota de barcos, enormes y, cada día estamos más unidos. ¿Quién podría ser?, se preguntó Elena en voz alta. Se quedó mirando fijamente los datos en su pantalla. Su mente daba vueltas mientras intentaba hacer sentido de la señal. No era comunicación cordial, pero no, tampoco lo siente como un ataque. Aún así, ella sabía que era algo serio. Sus instintos le decían que esto no era nada. Un encuentro extraterrestre común. Después, contactando a sus superiores en el observatorio, desestimaron sus preocupaciones. Al principio, probablemente sea solo otra asteroide o basura espacial. Eso habían asegurado ella, pero Elena lo sabía mejor. Había algo en la señal que parecía demasiado. Con un propósito, demasiado precisa. Ella empujó más duro, instando a las autoridades a Tomó en serio su advertencia. Finalmente, después, durante varios días tensos, los líderes de la Tierra tomaron aviso. En una reunión de alta seguridad en las Naciones Unidas, la situación era expuesto ante los líderes mundiales. El mensaje era claro. Una flota de barcos, de un tamaño que nadie había visto jamás. La flota se dirigía hacia la Tierra. Se movía rápidamente y se acercaba. Por hora, los draconianos, una especie, conocidos por sus conquistas y su crueldad. La expansión estaba en camino. Nadie ¿Habías oído hablar antes de los draconianos? La Tierra se había encontrado con algunos extraterrestres. Especies a lo largo de los años, algunas amigables. Otros eran neutrales. Pero los draconianos eran diferentes. Eran conocidos en todo el mundo. Galaxia por su tecnología avanzada y su implacable búsqueda de dominio. Nadie se había atrevido jamás a desafiarlos. Y ahora la Tierra estaba en su punto de mira. Elena, ¿estás segura de esto?, preguntó. El general Marcus Hall, jefe de la Tierra. Fuerzas de defensa. Su rostro era sombrío mientras él miró a Alina, quien asintió con firmeza. Sin duda. Los he estado siguiendo durante días. La flota es real, y ellos son. Ya viene. Hubo un largo silencio en habitación. La reputación de los draconianos solamente fue suficiente para helar la sangre a cualquiera. Columna vertebral. Se decía que su flota aniquilaron civilizaciones enteras en el pasado, sin dejar más que cenizas. La Tierra, con su relativamente pequeña población y recursos limitados, parecía como un blanco fácil. Los líderes de la Tierra sabía que no tenía otra opción. Actuar. Los draconianos se acercaban, y, si no encontraban una manera de defenderse, ellos mismos, la Tierra podría perderse. Los gobiernos del mundo acudieron rápidamente, juntos para formar un frente unido, aunando esfuerzos, sus recursos militares y experiencia tecnológica. Pero como ellos
Así fue como la verdad empezó a calar hondo. La Tierra. Las mejores armas no eran rival para un imperio que había conquistado innumerables planetas a lo largo de la galaxia. Necesitamos un milagro. Helena se dijo en voz baja a sí misma mientras ella observaba los datos que llegaban desde el observatorio. La flota draconiana estaba ahora a solo unos días de la Tierra. El momento de los preparativos se estaban agotando. El mundo. Los líderes militares comenzaron a tomar medidas desesperadas. Planes. Lanzarían una serie de satélites en órbita, estableciendo poderosos sistemas de defensa para proteger ciudades importantes. Estarían preparadas para la energía nuclear. Misiles, con la esperanza de utilizarlos más. Arma poderosa como último recurso. Pero, en el fondo, Elina sabía que no sería así. Basta. Los draconianos tenían tecnología. Mucho más allá de cualquier cosa que la humanidad jamás haya imaginado. Soñaba con ello. Las probabilidades de ganar un directo. Los enfrentamientos fueron prácticamente inexistentes. ¿Cómo? Pasaron los días y Helena no podía sacudirse la cabeza. Tenía la sensación de que algo no andaba bien. Ella sentía una extraña sensación de pavor, como si el universo le estaba advirtiendo de algo inminente. Desastre. Pero ella no estaba lista para dar arriba. Ella se negaba a creer que la Tierra, un planeta que había luchado a través de tantos luchas, simplemente caerían sin un lucha. La galaxia puede subestimar. Nosotros, dijo en voz baja. Pero ellos, nunca he visto humanos pelear con todo. Tenemos, con cada instante que pasa, el destino de la Tierra parecía más incierto. La flota draconiana se acercaba, y la esperanza de la humanidad por sobrevivir pendía de un hilo. Sin embargo, una cosa estaba clara. Tierra no se rendiría sin luchar. El mundo se preparó para lo desconocido. Helena se hizo una promesa a sí misma. Encontraría una forma de contraatacar. Ella no estaba segura de cómo, pero ella sabía que el espíritu de la humanidad era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier desafío. Y si había algo que la definía era, sin duda, se trataba de los draconianos. Pronto descubriría cuán resiliente los humanos podrían serlo. El día en que los draconianos llegó a la órbita terrestre, todo cambió. Durante décadas, la humanidad miró hacia las estrellas, preguntándose si estaban verdaderamente solos en el universo. Ahora ya conocían la respuesta. El draconiano. La flota era real y estaban llegando. Tierra. La doctora Elina Core estaba sentada en su pequeño oficina en el Observatorio Espacial de la Tierra, viendo la pantalla grande frente a ella. Ella podía ver la enorme flota. Sus naves se cernían en la distancia, formando una formación compacta alrededor del planeta. Parecía un mar de metal, brillando con un fulgor frío e implacable. Había cientos de barcos, cada uno más grande que cualquier cosa que la humanidad jamás haya hecho. Construido. El mundo estaba en vilo. Los gobiernos ya habían comenzado a prepararse para lo peor. Envío de fuerzas militares. En alerta máxima. Las defensas satelitales se estaban preparando y las ciudades comenzaban evacuar. Sin embargo, a pesar del caos en el suelo, los draconianos no habían hecho un movimiento. Simplemente observaron. Luego, exactamente a las 12 del mediodía, la Tierra recibió transmisión de los draconianos. El mensaje era simple pero escalofriante, expresado en un idioma extraño y áspero. Pero Elina, con su experiencia en extraterrestres comunicación, lo descifró rápidamente. Sométete al imperio draconiano. Ríndete, planeta. Toda resistencia es inútil, decía el mensaje. En ese momento, reinó el silencio. Observatorio mientras Helena repetía transmisión. Estaba claro que la
Los draconianos no buscaban una solución pacífica. No ofrecían ninguna solución. Negociación, sin términos de paz. Ya se habían decidido. La Tierra. O te sometes o te enfrentas a la destrucción. Las Naciones Unidas convocaron una reunión dentro de la hora. Líderes de todas las naciones. Reunidos en una enorme sala de conferencias. Sus rostros reflejaban ansiedad. General Marcus Hall, el comandante de la Tierra. Las fuerzas de defensa estaban al frente. Su expresión sombría. No tenemos otra opción. El general Hall comenzó, con voz grave. Nosotros. Deben responder. Los draconianos no lo son. Estamos aquí por motivos diplomáticos. Estamos tratando con un imperio despiadado, y si no lo hacemos, lucha, la tierra caerá. Una ola de un murmullo recorrió la habitación. Los líderes estaban aterrorizados. Otros estaban listos para plantar cara. Pero estaba claro a todos que las posibilidades de supervivencia eran escasas. La fuerza militar de la Tierra era nada comparado con los draconianos. Tecnología avanzada. En una decisión audaz, las Naciones Unidas decidieron enviar respuesta. Los líderes de la Tierra elaboraron un mensaje de desafío, uno que mostraría los draconianos que la humanidad no era miedo a defenderse. El mensaje era transmitido a través de la galaxia, llegando. La flota draconiana decía, nosotros haremos. No nos rendiremos. La Tierra permanece unida. Sí. Si deseas conquistar este planeta, lo harás. Tienen que luchar por ello. Al principio, allí, hubo silencio por parte de los draconianos. Un leve murmullo de risas resonó a través de sus barcos. Los habían subestimado. Humanidad, creyendo que la gente de la Tierra se acobardaría ante la primera señal de peligro. Habían pensado que la Tierra era un mundo pequeño e insignificante, un lugar remoto. Planeta sin medios de defensa reales. Pero los humanos les habían demostrado lo contrario. Los draconianos no respondieron con palabras, pero con acción. Su flota comenzó a muévete lentamente al principio y luego con velocidad increíble. El ejército de la Tierra. Las fuerzas se movilizaron para responder, lanzando todos los aviones de combate y misiles disponibles. Sistema de defensa. Pero como el draconiano, los barcos se acercaban, y quedó claro que su tecnología era muy superior. Los misiles de la Tierra parecían desvanecerse en el aire enrarecido mientras se acercaban. Naves draconianas, engullidas por extraños. Campos de energía que los humanos no podían. Entiendo. Los aviones de combate eran fáciles de entender. Derribado del cielo por invisible fuerzas. Era como si los draconianos podía ver cada movimiento antes de que se realizara, anticipándose a todas las defensas de la Tierra. En la Tierra, la gente de la Tierra observaba, horrorizados ante la primera oleada de ataques. Comenzó. Varias ciudades fueron alcanzadas por rayos láser, que arrasaron edificios como papel. El cielo de arriba estaba lleno de sonidos de explosiones lejanas como los mejores esfuerzos de la humanidad fracasaron incluso. Rascar la superficie de lo draconiano. Barcos. Los líderes de la Tierra, observando desde sus centros de mando, se dieron cuenta de que no solo se enfrentaban a una invasión, se enfrentaban a una fuerza abrumadora. Pero Alina se negó a rendirse. Ella sabía que tenía que haber algo más. La humanidad no era débil. ¿Y si los draconianos habían subestimado la Tierra? Estaban a punto de cometer un gran error. Tengo una idea, dijo Helena, poniéndose de pie. Se levantó de su silla en el observatorio. Necesitamos pensar de forma diferente. No podemos. Hay que enfrentarlos directamente, pero podemos ser más astutos. Ellos dependen demasiado de ellos. Tecnología. Necesitamos encontrar una manera de interrumpirlo.
Elena rápidamente reunió equipo de científicos e ingenieros trabajando incansablemente para idear un plan. Tenían poco tiempo. Los draconianos ya están atacando las principales ciudades y las defensas de la Tierra se estaban desmoronando. Pero Elena creía que si pudieran encontrar una forma de hackear la flota draconiana, sistemas, podrían ser capaces de convertir. Marea. Necesitamos encontrar una debilidad. Elena, dijo, tiene que haber uno. Como la Tierra. Los líderes se apresuraron a lidiar con él. Invasión. Alina y su equipo trabajaron las 24 horas del día, con la esperanza de que de alguna manera, contra todo pronóstico, encontrarían la manera para detener a los draconianos antes de que fuera demasiado tarde. El día que la flota draconiana entró en la órbita terrestre y se sintió como si el universo había cambiado. No era solo una amenaza militar. Fue una declaración, una advertencia a todas las estrellas de que la Tierra era ahora el objetivo. Los barcos aparecieron como figuras oscuras y sombrías contrastan con el brillo. Cielo azul, proyectando una sombra antinatural. En todo el planeta. Era un espectáculo que aterrorizó y asombró a quienes miró hacia arriba. Nunca antes la Tierra había mirado hacia arriba. Una fuerza tan abrumadora. Desde el centro de mando en Ginebra, General Marcus Hall observó a los débiles desde la Tierra. Satélites. La flota draconiana. Se extendían mucho más allá del horizonte. Docenas de enormes barcos agrupados en formación perfecta. El más grande de ellos tenía el tamaño de una luna pequeña, su oscuridad, superficie metálica que brillaba ominosamente en él. Luz del sol. Esto es todo, dijo el general Hall. Murmuró, con la voz tensa por la preocupación. Hemos perdido el contacto con el exterior. Satélites. Se habían apagado. Al mismo tiempo, en el espacio terrestre. Observatorio. La doctora Elina Core analizó los datos vertiéndose desde su puesto. La flota draconiana no solo era grande, estaba coordinado, moviéndose con precisión. Sus barcos ya han bloqueado todos los puntos de salida, sin dejar escapatoria. Sistemas defensivos que la Tierra esperaba que protegerlos era inútil contra esto. Nivel de tecnología. ¿Hay alguna manera? ¿Podemos contraatacar? Susurró Elena, mirando fijamente el gran mapa holográfico frente a ella. Defensa antimisiles de la Tierra. Sistemas, estaciones espaciales y casas. Los aviones a reacción fueron completamente superados. Los draconianos ni siquiera habían lanzado Aún no había habido ningún ataque, pero Elena sabía que solo era Es cuestión de tiempo. A lo largo en las próximas horas, los peores temores del mundo. Comenzó a desarrollarse. Ciudades de todo el planeta se oscureció cuando los draconianos desató un pulso de energía que deshabilitaron casi todos los sistemas de la Tierra. Sistemas eléctricos. Los aviones cayeron desde el cielo. Se cortaron las redes eléctricas. Fue como si la Tierra se hubiera sumergido en un apagón. El caos en el terreno era inmediato. La gente entró en pánico. Los gobiernos luchó por mantener el orden. La Tierra, los militares, que ya estaban en alerta máxima, encontraron ellos mismos impotentes ante lo invisible, enemigo que había paralizado sus tecnología. En la Guerra de las Naciones Unidas. En la sala, los líderes se reunieron para discutir sus opciones. La sala bullía de urgencia. Voces y opiniones contradictorias. Algunas querían negociar con los draconianos, con la esperanza de evitar más derramamiento de sangre. Otros querían tomar represalias, incluso si significaba usar el arsenal nuclear de la Tierra. Pero el general Hall permaneció tranquilo, sabiendo que cualquier respuesta ahora podría ser desastrosa. Elina, dijo el general Hall, con su voz firme a pesar de la situación.
Necesitamos ¿Alguna solución? ¿Tienes algo? ¿Algo? ¿En absoluto? Elena respiró hondo. He estado trabajando sin parar tratando de encontrar forma de contrarrestar la ventaja draconiana. Su mente daba vueltas con posibilidades, pero ninguna parecía prometedor. Su tecnología era hasta ahora, antes de que la Tierra sufriera cualquier ataque directo. Estaba condenado al fracaso. Sin embargo, tenía que haber algo. Los humanos eran conocidos por su creatividad, su capacidad de pensar de forma innovadora. Alina sabía que sí. Había una manera de burlar a draconianos, ella lo encontraría. He estado analizando sus sistemas. Elena respondió. Su voz se volvía más decidida. Los barcos son muy avanzados, pero no es perfecto. Hay una manera en que podríamos ser capaz de perturbar sus campos energéticos. Sí, podemos sobrecargar sus sistemas, incluso en un instante, podríamos tener una oportunidad. El general Hall asintió, con la mirada fija en la pantalla frente a él. Tomaremos esa oportunidad. Haré que los militares te apoyo, cueste lo que cueste. En los próximos días, los científicos de la Tierra, ingenieros y fuerzas militares trabajaron juntos en una carrera contra el tiempo. Desarrolló un plan basado en Elena. Teoría, un método para desencadenar una oleada de energía electromagnética lo suficientemente fuerte como para causar un mal funcionamiento temporal en él. Naves draconianas. No fue perfecto. Plan, y el riesgo era enorme, pero era todo lo que tenían. Mientras tanto, los draconianos continuaron su silenciosa vigilancia. Sobre la Tierra, no habían lanzado su último ataque, como si esperara. La humanidad debe dar el primer paso. La inquietante quietud era la parte más peligrosa de todas. Era como si los draconianos estaban poniendo a prueba la Tierra, observando hasta dónde podrían llegar antes que la humanidad. Se rompió. En una instalación subterránea oculta. En los Alpes suizos, Alina se encontraba frente a un gran panel de control, sus dedos volando sobre los botones. El plan estaba en marcha. Los satélites necesarios habían sido lanzado. Todo lo que tenían que hacer era esperar para el momento adecuado. La tensión era palpable. Por primera vez en humanos. En la historia, la Tierra no estaba luchando contra un solo enemigo, pero todo un imperio. Sin embargo, incluso ante tal abrumador, Alina podía sentir que algo se acercaba. En su interior, algo feroz y irrompible. La humanidad podría ser superados en armamento y en capacidad, pero ellos no estaban sin esperanza. Creen que estamos débil, susurró Elena para sí misma mientras ella echó un vistazo a la cuenta atrás en la pantalla. Pero no saben lo que significa ser humano. La primera parte del plan era puesto en marcha. El oculto de la Tierra. Los satélites comenzaron a emitir una señal que apuntaría a la flota draconiana. Escudos de energía. Si todo funcionara según lo previsto, los escudos se debilitarían para unos instantes, suficientes para la humanidad para atacar. Mientras los segundos transcurrían, el mundo esperaba. ¿Sería la Tierra? ¿Funcionaría un contraataque, o lo haría él? Los draconianos aplastan a la humanidad bajo su dominio. ¿Tacón? Solo el tiempo lo dirá. Los días que siguió al primer intento de lucha. La espalda estaba llena de tensión. La flota draconiana seguía cerniéndose sobre nosotros. La Tierra, con sus naves bloqueando el cielo y proyectando largas sombras sobre el planeta. La calma antes de la tormenta era inquietante. Los líderes y militares de la Tierra. Los funcionarios esperaron un contraataque. Eso nunca llegó. Los draconianos no lo habían hecho. Hizo un movimiento desde la presentación inicial de poder, pero su silencio era más aterrador que cualquier batalla. En él
Sala de Control de las Naciones Unidas. Cuartel General de Defensa Global. Marcus Hall estaba de pie al frente, observando las transmisiones satelitales en vivo. El planeta. Las ciudades seguían a oscuras. La mayor parte de la tecnología mundial aún sin conexión. Sintió que crecía una sensación de pavor. Dentro de él, las defensas de la Tierra han sido abrumada tan rápidamente, y ahora allí no quedaba nada más que hacer que esperar. Inevitable. ¿A qué esperan? El general Hall murmuró para sí mismo. En el Observatorio Espacial de la Tierra, doctora Elina Core trabajó incansablemente escaneando los datos de los satélites. Llevaba despierta durante casi 72 horas, y sus ojos estaban. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero no le importaba. Ella tenía, para encontrar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlos. Y entonces, justo cuando ella pensó, puede que se esté perdiendo algo, ella vio eso, un patrón extraño. El draconiano. La flota no se comportaba como se esperaba. Los barcos desaparecían del radar. Al principio, pensó que se trataba de un fallo en el sistema, pero las desapariciones continuó. Uno a uno, los barcos de Praironia parecían desvanecerse. Sus firmas desapareciendo como si nunca hubieran existido. Los barcos no explotaron, y no huir. Simplemente desaparecieron como si nada. Habían sido borrados del espacio. Nina. Una voz llamó desde la puerta. Era Mark, uno de los ingenieros que trabaja con ella. Tienes que ver esto. Elina se giró, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Ella siguió a Mark a otra pantalla, donde se utilizó un conjunto de datos diferente. Se mostró. Era lo mismo. Barcos. Estaban desapareciendo. Grandes barcos, poderosos. Barcos que habían formado parte de flota draconiana. Cada vez que una desaparecía, no dejó rastro, ni explosión, ni escombros, nada. Esto no tiene sentido. Sentido, susurró Elena, con la voz temblando. No pueden simplemente desaparecer como si nada. Esto, tiene que haber una razón. Mark parecía igualmente confundido. ¿Podría ser algún tipo de dispositivo de camuflaje? Quizás ellos. Tenemos tecnología. No la entendemos. Elena negó con la cabeza. No es eso. Los dispositivos de camuflaje no funcionan así. Estos barcos simplemente están desapareciendo. Se sentó frente a su consola intentando procesar la información. ¿Podría ser algún tipo de arma nueva? Algo que los draconianos lo usaban para confundir a la Tierra. ¿Sensores? ¿O tal vez la flota estaba siendo saboteada por otra persona? Como Elina continuó analizando los datos, otra cosa captó su atención. El resto. Los barcos draconianos parecían estar actuando extrañamente. Sus movimientos eran erráticos, como si los miembros de la tripulación a bordo de ellos ya no tenían el control. Los barcos vagarían sin rumbo durante un tiempo, luego cambiar de rumbo repentinamente, como si respondiendo a alguna fuerza externa. Era casi como si estuvieran siendo controlado por una mano invisible. De vuelta en el centro de mando de las Naciones Unidas, el general Hall y sus asesores eran. La frustración crecía. Habían perdido contacto con varias unidades militares clave, que habían estado apostados alrededor del globo. Algunas de las defensas más avanzadas. Los sistemas simplemente habían dejado de funcionar. Pero no se trataba solo de la tecnología de la Tierra que estaba fracasando. Los draconianos eran experimentando extraños problemas de sus propios. Empezaron a llegar informes de alrededor del mundo. Soldados fraconianos. Los que estaban apostados en las principales ciudades informaban. Visiones extrañas y oídos inquietantes. Ruidos. Algunos afirmaban ver sombras. Moverse donde debería haber habido
Nada. Otros hablaron de extraños destellos. De luz que los desorientó, haciendo. Me cuesta concentrarme. General, uno de. Los agentes dijeron que irrumpieron en su casa. Pensamientos. Estamos recibiendo informes de naves draconianas siendo abandonadas. Son. Desapareciendo. Hal frunció el ceño. ¿Qué? ¿Te refieres a que desaparecen? ¿Son ellos? ¿Retirándose? No, señor. Simplemente se han ido. Completamente desaparecido. Sin rastro, sin restos. Nada. Por un momento, Hal se quedó quieto. Sin palabras, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Los draconianos, los más especies avanzadas y temidas en él. Galaxia, ahora estaban perdiendo el control de su flota propia. No tenía sentido. Y sin embargo, las pruebas eran innegables. Necesitamos respuestas. Hal dijo, consíganme. Alina. Ahora, de vuelta en el espacio terrestre. Observatorio, Alina tenía una teoría similar. Formándose en su mente. Estaba corriendo. Simulaciones, intentando probar su hipótesis. Podría ser que algo estaba interfiriendo con el draconiano. Flota, algo más allá de la Tierra. ¿Tecnología? ¿Pero qué podría ser? ¿Quién? Era lo suficientemente poderoso como para interferir con él. ¿Draconianos? ¿Y por qué no se habían revelado? ¿Ellos mismos? Mark, llamó Elena, volviéndose al ingeniero que estaba a su lado. Hay una posibilidad que he estado considerando. ¿Qué? Si hay una fuerza externa en juego. Aquí, algo o alguien está causando disturbios. La flota draconiana. No lo son. Están desapareciendo por nuestra culpa. Están siendo atacado por algo o alguien. Mark alzó una ceja. ¿Te refieres a otro? Especies alienígenas. No estoy segura, dijo Alina. Lentamente. Pero es posible. Necesitamos. Descubre quién o qué está detrás de esto. El misterio se profundizó. La flota draconiana. Lo que antes era imparable, ahora se enfrentaba a algo aún más peligroso que ellos. Lo único que podría haber imaginado. Y el único. La pregunta que quedaba era quién o qué estaba haciendo desaparecer a los draconianos. Estas extrañas desapariciones de la flota draconiana no era solo un misterio. Eran un signo de algo lejano. Mayor. Elina y el general Hal, ambos. Desconcertado por el repentino cambio en él. El comportamiento draconiano continuó. Investigar. Lo que había comenzado como una simple. La invasión se había convertido en un enigma que nadie en la Tierra podría comprenderlo completamente. Elina estaba sentada en su pequeño laboratorio, con los ojos cerrados, pegados a las pantallas brillantes frente a ella. Sus dedos se movían rápidamente sobre la teclado, analizando cada bit de datos que habían surgido en los últimos horas. Los barcos de la flota draconiana eran desapareciendo a un ritmo alarmante. Y, fuera lo que fuese la causa, no era él. Trabajo de cualquier tecnología humana. ¡Ay! Imposible que esto sea una coincidencia, exclamó Alena. Murmuró entre dientes. Algo o otra persona está controlando la flota. Mientras continuaba su investigación, las piezas del rompecabezas comenzaron a aparecer. Juntos, la mente de Elena daba vueltas mientras consideraba posibilidades. ¿Era otra raza alienígena? ¿O algo mucho más peligroso? Algo que incluso los draconianos ¿temido? Mientras tanto, el general Hal había sido informado sobre la situación y habían acudido a la misma conclusión. Estaba claro que la Tierra no fue la única atrapada en él, en medio de una lucha por el control de Galaxia. Pero, ¿quién o qué estaba detrás de la Galaxia? ¿Fallo repentino de la flota draconiana? En una ubicación segura en el corazón de Suiza, Alpes, Alena y el general Hal se reunieron para discutir la situación en persona. Un grupo de los mejores científicos y líderes militares
Se habían reunido para planificar su próximo plan. Movimiento. Elina. El general Hal comenzó. Su voz firme. Hemos intentado todo lo que se le ocurre como detener a los draconianos, pero no están respondiendo como esperábamos. Algo está cambiando, y necesito que tú ayúdanos a averiguar qué está pasando. Elena asintió pensativa. Los draconianos están siendo atacados por alguien. Creo que una fuerza externa está interfiriendo con sus flota, y si no entendemos qué es, si esto ocurre, nos pillará desprevenidos. En la sala reinó un pesado silencio. El peso de las palabras de Elena se asentó sobre mí. El grupo. Una fuerza externa. Las implicaciones eran aterradoras. Era una cosa que enfrentar a los draconianos, pero otro para enfrentarse a un enemigo desconocido que podríamos destruirlos desde dentro. Hemos estado monitoreando sus movimientos, pero nada parece tener sentido. Elena continuó. Sus barcos están desapareciendo, pero no hay rastro de un arma o tecnología que podemos identificar. Lo único que sabemos con certeza es que esa fuerza no proviene de la Tierra. En ese momento, un joven oficial entró en la habitación mirando nerviosa. General Lina, usted necesita. Mira esto. El oficial los condujo a un pantalla grande que muestra imágenes en directo de el hemisferio sur. Lo que vieron superó con creces todo lo que habían esperado. En el cielo apareció una luz extraña, una que parecía palpitar con energía. Era diferente a todo lo que veían los telescopios terrestres. Lo había capturado antes. La luz brillaba, brillantemente, parpadeando como un señal. Parecía provenir de una ubicación justo más allá de lo draconiano. Flota. Esa es la fuente, Elena. Susurró, con la voz teñida de asombro y miedo. Lo que sea que esté controlando él. Draconianos, viene de ahí. El general Hal se volvió hacia el oficial. Vete. Me gustaría tener un equipo. Necesitamos investigar eso. Señaliza inmediatamente. No sabemos qué. Estamos lidiando con ello, pero no podemos permitirlo. Queden sin control. Mientras el oficial se marchaba a toda prisa para cumplir sus órdenes, Alina miró fijamente a la señal luminosa en la pantalla. Esto podría ser, dijo en voz baja. Quien quiera que sea, o lo que sea que esté detrás de esto, necesitamos. Encuéntrenlos antes de que los draconianos se reagrupen. No conocemos todo su poder, pero sí, unen fuerzas con esta nueva fuerza. La Tierra podría no tener ninguna posibilidad. El equipo. Comenzaron los preparativos para una misión a rastrear la misteriosa señal. Lanzaron sus barcos. Alina. No podían sacudirse la sensación de que ellos estábamos entrando en algo mucho más allá. Su comprensión. Los draconianos eran. Ya no era la única amenaza. La Tierra era. Atrapado en medio de algo mucho más grande. Juego. Uno que involucraba fuerzas desconocidas. A la humanidad. El viaje para localizar la fuente de la señal era larga y peligroso. A medida que los barcos se acercaban a la extraña luz, la tripulación podía sentir la intensidad de la energía que los rodearon. Cuanto más se acercaban, cuanto más potente se volvía la señal, casi como una fuerza magnética que atrae. Los llevaron. Después de horas de viaje, ellos llegó a una zona remota mucho más allá de la Tierra. Órbita. La señal se hizo más fuerte, más intenso. No era solo una luz. Era una comunicación. Y entonces, sin previo aviso, el barco. Las pantallas se encendieron parpadeando, revelando una figura misteriosa. El frijol en él. La pantalla tenía forma humanoide pero era completamente envuelto en sombras. Solo se podían ver unos ojos que brillaban de un azul intenso. La voz que siguió era profunda, resonando con poder. La Tierra, la voz, dijo, no está solo.
Los draconianos no son los únicos que buscan el control en toda esta galaxia, pero tú has estado elegidos para enfrentarse a ellos. La tripulación escuchó en un silencio atónito. ¿Era un aliado o una fuerza más? ¿Buscas dominar? Yo soy el observador. La figura continuó. He estado observando tu mundo durante siglos. Los draconianos son solo una parte de un problema mayor. Guerra, una que se ha librado en todo el mundo. Estrellas. He intervenido para asegurarlas. La supervivencia de tu especie. El corazón de Helena corrió. Nos has estado ayudando. Los ojos del observador parpadearon. He estado guiándote desde las sombras, y ahora debes tomar tu decisión. ¿Lo harás? ¿Oponerse a los draconianos, o lo harán? ¿Te caes como todos los demás? La transmisión terminó tan abruptamente como había comenzó, dejando a la tripulación atónita. Silencio. El general Hall se volvió hacia Elina. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Somos nosotros aliados o nos están utilizando? Helena. La mente daba vueltas. El vigilante había hablado de una guerra más grande, pero ¿qué significó eso para la Tierra? Una cosa era segura. Ya no se lucha solo por sobrevivir. Formaban parte de algo mucho más grande. Y la verdadera batalla no había hecho más que empezar. La tripulación permaneció en silencio. El peso el mensaje de los vigilantes sigue muy presente. El aire. Por primera vez desde la flota draconiana había aparecido. Había un destello de esperanza. Pero con esa esperanza surgieron aún más preguntas. ¿Quién era él? ¿Observador? ¿Por qué habían estado observando la Tierra durante tanto tiempo? Y lo más importante, ¿de qué guerra más amplia habían hablado? ¿De qué? Elina, todavía procesando conversación, se paró al frente de la puente de mando del barco. El parpadeo, luz de la misteriosa señal exterior, le pintó el rostro con tonos suaves e inquietantes. Aún no tenía respuestas, pero la sensación que estaban al borde de algo. La idea monumental la invadió. Necesitamos. Tome una decisión, dijo el general Hall, rompiendo el silencio. Si el observador es, por nuestra parte, necesitamos saber cómo movernos. Adelante. No tenemos tiempo que perder. Valiña asintió, con los pensamientos a toda velocidad. Guache habló de una guerra mayor, una que abarca las estrellas. Si los draconianos si solo es una parte, entonces debe haber otras facciones involucradas. La pregunta, ¿qué papel juega la Tierra en todo esto? ¿Esto? Debemos asumir que el vigilante es diciendo la verdad, dijo Hall, con voz tranquilo pero firme. Ya hemos visto que los draconianos no son la única amenaza. Nos enfrentamos. Y si estamos involucrados para algo más grande, tenemos que estar preparados. La decisión estaba tomada. Ellos seguirían la guía de los vigilantes y descubrir el verdadero significado de la guerra a gran escala. Pero eso no hizo que el camino por delante fuera más claro. Se adentraban en lo desconocido, y los riesgos eran mayores que nunca. Mientras la primera flota de barcos de la Tierra se preparaba lanzarse hacia el lugar donde el vigilante los había guiado, Helena no podía. No puedo evitar sentir una sensación de inquietud. No era miedo, al menos no del tipo que ella estaba acostumbrada. Esto era algo más profundo. Algo que la hizo preguntarse si la humanidad estaba preparada para lo que le deparaba el futuro. La flota, ahora una pequeña colección de las mejores naves de la Tierra, volaron hacia una sistema estelar distante, la fuente de la misteriosa señal del vigilante. El viaje tomaría varios días, y en eso, con el tiempo, la tripulación se preparó para lo que les deparara el futuro. Pero mientras ellos se acercaron a su destino, la señal se hizo más fuerte. La Lena observaban las lecturas con una sensación de asombro.
Era como si toda la región de el espacio estaba vivo, vibrando con energía. El mensaje de los vigilantes les había advertido que no eran los únicos que habían. Captó la atención de esta guerra más amplia. Nos estamos acercando, dijo el oficial encargado de la navegación, su voz tensa. Todo lo que existe ahí fuera es poderoso. Nosotros somos. Acercarse a un sistema que no parece. En cualquiera de nuestros mapas. El corazón de Alina. Se detuvo un instante. ¿Cómo es posible? El agente se encogió de hombros. Es casi como si nos lo han ocultado, nos lo han bloqueado. Nuestros sensores. El general Hall estaba de pie junto a Elina, con la mirada fija en la estrella. Sistema por delante. Esto es todo. Estamos entrando. Territorio desconocido ahora. Los barcos lentamente entraron en el sistema y lo que encontraron estaba más allá de cualquier cosa que pudieran haber hecho. Imaginado. En el centro del sistema había una estructura enorme, mucho más grande que cualquier cosa que la Tierra hubiera visto jamás. No era una formación natural. Esto era claramente artificial. Un espacio gigante. Estación o quizás una ciudad flotante en el vacío del espacio. Parecía antiguo pero extrañamente avanzado. La energía de la señal emanaba desde el corazón de la estructura. Elena, mi mente daba vueltas. Esto tiene que ser. ¿Dónde está el observador? Encontramos el corazón de la guerra. La tripulación solo podía mirar fijamente a la enorme estructura que tenían delante. Era algo totalmente distinto a todo lo que habían visto antes. Encontrado. La magnitud de ello hizo. Las estaciones espaciales de la Tierra parecen simples juguetes en comparación. Necesitamos acercarnos. Con cautela, ordenó el general Hall. Nosotros no sabemos qué hay dentro, y no lo sabemos. No sabemos quién o qué nos espera. Los barcos avanzaban lentamente. Los motores zumbaban suavemente mientras hacían su camino hacia la estación. Cuanto más cerca, cuanto más se acercaba a la estación, más parecía brillar, como si estuviera viva. Elena. Crecía su entusiasmo, pero también su sensación de miedo. Lo que fuera que hubiera dentro de esto estructura, estaba ligada al futuro de la Tierra, estuvieran preparados para ello o no. No. Cuando llegaron a la estación entrada, un repentino destello de luz la bañó. Sus barcos. No era una luz dañina, pero era potente, casi abrumador. Y luego, sin previo aviso, el sistema de comunicación del barco llegó a vida, mostrando un mensaje en la misma fuente azul brillante que el observador tenía usado. Habéis llegado lejos, terrícolas. La voz resonó a través de los altavoces del barco. Pero la verdadera prueba comienza ahora. Tú eres. No estás solo en esta guerra. Y las opciones. Tus decisiones determinarán tu destino. Mundo. La tripulación se preparó. La tensión era palpable en el aire. Tenían claro que habían llegado al corazón de algo mucho más grande que él. Flota draconiana. No eran solo eso. Ya no luchamos por la supervivencia de la Tierra. Estaban adentrándose en una galaxia. Lucha por el control. Una donde la decisión podría inclinar la balanza. La voz continuó, con un tono de advertencia. Y acogedor. Entra y demuestra tú. Vale la pena. O date la vuelta y abandona tu destino. En manos de otros. General Hall. Se volvió hacia Elina. ¿Qué opinas? ¿Debemos entrar? Elina miró a estructura masiva, el peligro desconocido. Más allá de sus muros, y luego a su tripulación. Ellos eran quienes determinarían el futuro de la Tierra. Ella podía sentirlo. El peso de esa responsabilidad apremia. La estaban reprimiendo. Era una decisión que ella conocía. Tenían que hacerlo y no había manera de salir. No tenemos otra opción, dijo Elena. Su voz fue firme. Entramos. Este es nuestro
Futuro. Y así, con un profundo suspiro, entraron en la estación, sin saber qué hacer. Los esperaban, pero sabiendo que esto era el primer paso de un viaje mucho más largo. Cuando la tripulación entró en el enorme espacio, estación, una sensación de asombro y temor los cubrió todo. La estructura era vasto. Sus muros relucían con una energía de otro mundo, y el aire se sentía denso con el zumbido de la antigüedad. Tecnología. Toda la estación espacial parecía vivo, sus pasillos se extendían sin cesar en todas direcciones. Elina lideró. La forma en que su corazón latía con fuerza en su pecho. La voz que habían oído momentos antes aún resonaba en su mente. Demostrar tu valía. Eso había dicho, pero lo demostró. Su valor para quién y cómo. Las preguntas le pesaban en la mente, pero no había vuelta atrás. Ya se ha cruzado el umbral. General. Hal caminaba a su lado, su expresión ilegible, su experiencia militar. Las operaciones le habían enseñado a ser siempre preparado para lo desconocido, pero incluso él no podían haber anticipado lo que eran. Estaba a punto de enfrentarse a Elina. Se volvió hacia ella. Quédate. Agudo. Pase lo que pase después, necesitamos. Permanezcan juntos. Elena asintió. Fortalecimiento de la resolución. El destino de la Tierra descansaba sobre sus hombros. Pero ella sabía. Una cosa es segura. No lo harían. Retroceder. Ahora no. No después de todo. Se habían enfrentado. El equipo avanzó. Los pasillos de las estaciones, sus pasos, resonando en el silencio. De vez en cuando entonces, vislumbraron algo extraño. Símbolos y tecnología alienígena incrustados en las paredes. No había señales de vida. Sin criaturas ni seres que los guíen. Solo el suave zumbido de la estación y la sensación de que alguien era observándolos. Mientras continuaban hacia adelante, una puerta al final el pasillo se abrió deslizándose, dejando al descubierto un gran cámara. Las paredes estaban cubiertas de diseños intrincados, y en el centro de la habitación estaba presidida por un pedestal. Sobre un pedestal yacía un único objeto, un pequeño orbe brillante. La luz del orbe pulsaba suavemente, proyectando sombras inquietantes. Elena se acercó al otro lado de la habitación. Pedestal con cautela, sus ojos nunca. Al salir del orbe, parecía una prueba, desafío planteado ante ellos por lo que sea. La fuerza controlaba la estación. La voz. Desde antes habían hablado de demostrar valía la pena, y este orbe parecía ser el clave. Pero, ¿qué pasaría si ellos? ¿Lo tocaste? ¿Crees que deberíamos tomarlo? Preguntó uno de los oficiales. Su voz sonaba vacilante. Elena tomó una profunda mirada. Respirar. No lo sé, pero tenemos que. Inténtalo. Esta podría ser la única manera de comprender lo que quiso decir el observador. ¿Cómo? Sus dedos rozaron la superficie de orbe. Una luz brillante llenó la habitación, cegándolos por un instante. La luz se desvaneció rápidamente, y cuando lo hizo, ellos se encontraron ya no de pie en la cámara, pero de una manera completamente. Un lugar diferente. Los alrededores eran vasto y abierto, como un vacío estrellado, extendiéndose infinitamente en cada dirección. No había arriba ni abajo, solo la sensación de flotar en el espacio. Frente a ellos se alzaba una figura, una que ellos reconocido. Era el observador. Unos brillantes ojos azules se fijaron en ellos. Tú. Han elegido. Resonó la voz del observador. Como si viniera de todas direcciones. Una vez. Pero ahora debes comprender el precio que elijas. Alina dio un paso. Adelante. Preguntó con voz firme. ¿Qué es esto? ¿Lugar? ¿Y por qué estamos aquí?
Los ojos del observador brillaron con un presentimiento. Expresión. Este es el corazón de la guerra. El lugar donde se toman todas las decisiones. Aquí es donde se decide el destino de las galaxias. Ya tiene forma. Y ahora es tu turno de. Decidan. La voz del general Hal era firme. Decidir. ¿Qué tenemos que decidir? El observador levantó la mano y tuvo una visión. Apareció ante ellos. Era de galaxia, pero no la que conocían. La galaxia estaba plagada de conflictos. Cientos de facciones, cada una luchando por control. Pero entre ellos, uno destacaba. Los draconianos. Sus naves estaban ahora alineado con una fuerza aún mayor. Un poder misterioso que empequeñecía todo. La Tierra se había enfrentado. Los draconianos son solo una parte de la guerra mayor. El observador explicó, están buscando dominio, pero no son los únicos. Hay otras fuerzas en juego, cada uno con sus propios intereses. Algunos buscan proteger la galaxia. Otros buscan destruirlo. La mente de Elena daba vueltas. ¿Dónde encajamos? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? La mirada de los observadores se suavizó. Eres la incógnita, lo desconocido. El potencial de la humanidad está sin explotar. Tú. Las decisiones inclinarán la balanza a favor o en contra. A favor de quienes desean proteger el galaxia o aquellos que buscan destruirla. Por un momento, el silencio se apoderó de la casa. Grupo. El peso de la decisión fue enorme. No solo estaban luchando. Para la Tierra ya no. Formaban parte de una lucha mayor, una que determinar el futuro de todo. Galaxia. Las decisiones que tomaron ahora. Resonaría a través de las estrellas. General. Hal volvió a hablar, con voz firme pero resueltos. No dejaremos que la Tierra se derrumbe. Nosotros lucharemos, pero necesitamos tu ayuda. El observador asintió. Tu fuerza reside en vuestra unidad. Pero recuerda, no lo harás. Estarás solo. Hay otros que te acompañarán. Tu causa. Algunos de ellos ya están en marcha. A su manera. El corazón de Bolinist se aceleró. Pensó en otros aliados, en otras especies. Unirme a su lucha fue un alivio. Y una preocupación. ¿En quién podían confiar? ¿Esta vasta galaxia de incógnitas? Hay mucho que aprender, dijo el observador. Pero el tiempo apremia. La guerra ya ha comenzado. En marcha. Las decisiones que tomes. Determinar cómo termina. La visión se desvaneció. Y una vez más, la tripulación estaba de pie en la cámara. El orbe había desaparecido, dejando solo el silencio. ¿Lo haces? ¿Lo crees? Preguntó uno de los agentes. En silencio, Elina miró a su alrededor. Equipo. Ella vio determinación en sus ojos, el mismo fuego que había llevado. Los hemos superado en cada desafío hasta ahora. Estaban preparados, aunque no lo supieran. Entendemos perfectamente lo que nos espera. Nosotros. No tengo otra opción, dijo Elena en voz baja. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. El general Hal asintió en señal de aprobación. Entonces, avanzamos. Luchamos por él, galaxia, y luchamos por la Tierra. Y así, con el peso del futuro de la galaxia. Sobre sus hombros, la tripulación de la Tierra. Los barcos zarparon, listos para enfrentarse a desconocido, listo para enfrentarse a draconianos y todas las fuerzas que amenazaba con destrozar la galaxia.